¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión me da mucho gusto tener a la doctora Tania Felicidad Peña Ramos. Ella es médico general por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hizo la especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, para posteriormente irse a una pasantía de perfeccionamiento en la unidad de mano del Departamento de Traumatología, rotando por la Clínica Alemana en Santiago, Chile, y el Hospital Clínico Mutual de Seguridad en Santiago de Chile. Inició su travesía para ser profesional de la salud, siendo técnico de urgencias médicas, y actualmente se dedica a su práctica privada en el Hospital Cristus Muguerza Sur. Y el día de hoy nos acompaña justo para hablar de esta subespecialidad en mano. Y me gustaría que nos empezaras platicando, primero que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Tania? Hola, buenos días. Pues todo muy bien, todo en orden y contentos y frescos. Gracias, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en estudio. ¿En qué momento, antes de pasar a qué hace, en qué momento decides, después de 4 años, si no me equivoco, de ser trauma, en hacer perfeccionamiento en mano? Pues la mano, por ejemplo, en donde yo me entrené en trauma, que es en el hospital universitario, es algo que prácticamente ve cirugía plástica. Nosotros como traumatólogos tenemos poco contacto con la patología de la mano. Sí lo vemos en nuestro temario de estudio, pero ya en la práctica lo vemos muy poco. Y en el segundo año tenemos nosotros una rotación en el hospital. Bueno, en aquel entonces rotábamos en el Hospital San José. Ahorita la rotación es en el Hospital Zambrano. Pero nos tocó que en esa rotación que hice en el segundo año tuvimos varios casos de cirugía de mano, tanto por traumatólogos, y aparte tuve el contacto con cirujanos plásticos que hacían cirugía de mano en aquel entonces. Y fue algo que me empezó a llamar la atención de la cirugía de mano. ¿Hospital Universitario tiene convenios, rotan en el Zambrano hoy en día? Sí, la rotación tienen en el segundo año, tienen una rotación en el Hospital Zambrano. Ok. Y yéndonos un poquito atrás, o un poco más para atrás, porque no había tocado, si no me equivoco, entrevistar a alguien que fuera técnico en urgencias médicas. ¿Desde secundaria sabías que te gustaba este tipo de situaciones o qué te orilló a irse a esta prepa? Pues desde chica en mi casa mamá dice que siempre quise ser cirujana. No era como el quiero ser doctora, sino yo quería ser cirujana. Algo a lo mejor vi en la tele que me llamó la atención, no sé. Y pues sí, desde chica que yo estaba inclinada hacia el área médica, mis papás conocieron acerca de la preparatoria técnica médica y fueron los que me incentivaron así como que tomarlo como un camino previo para definir si en verdad el área médica era algo que me gustaba. Y pues sí, fue el ¿Sientes camino. sientes que ayuda para los que estén escuchando? Porque yo soy un técnico frustrado. Mi papá no me dejó, contrario a lo que a ti te pasó, estudiar la técnica por este temor a que a lo mejor, digo, y me consta que muchos salen con trabajo y muchas veces pues se quedan trabajando toda la vida en técnico, que no tiene nada de malo, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, ¿tú consideras que cuando entraste a la carrera fue un plus, te ayudó o sientes que no hubo mucha diferencia contra tus compañeros? Académicamente yo creo que no es tanto el plus, o sea, porque a fin de cuentas, aunque ves anatomía, fisiología, ves un montón de cosas que ya estás como que más encaminado en esa área médica, no lo ves tan a fondo como cuando llegas a la facultad. Entonces, a lo mejor tienes un panorama un poco más amplio de la medicina, y por lo menos a mí me ayudó a darme cuenta de qué era lo que me gustaba desde más chica, o sea, saber que en verdad el área médica era algo en lo que yo quería estar, y que toda la cuestión de las urgencias médicas era lo que me gustaba más de esa zona. Y dentro de la carrera, porque bien decías, a lo mejor, yo me acuerdo mucho este programa de La Hora Dorada que veías en la noche, los fines de semana, pues accidentes, ¿no? Y veías cómo lo resolvían. Qué lástima que ya no siga porque era un gran programa y creo que se grababan algunas cosas en el HU. Pero dentro de la carrera, ¿en qué momento decides irte por trauma y no por cirugía? Es algo bizarro, creo yo. En realidad a mí lo que me gustaba era, no sé si se acuerdan, así como dices el programa de La Hora Dorada, yo era fan del programa ER. Y para mí eso de estar en el departamento de urgencias y poder atender de todo y poder hacer cosas quirúrgicas y demás era lo que a mí me llamaba la atención. En México el urgenciólogo no es como lo pintan en el programa, entonces no fue algo que me fuera gustando mucho.
investigando después me di cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo que le llaman el cirujano de trauma, que es el que ve prácticamente lo que hacen en ER. O sea, es el que hace todas las cirugías de urgencias y pues eso no tenemos en México. Y mis opciones eran irme por cirugía general o trauma y la verdad es que siento que cirugía general a tripa no es muy de mi agrado. Claro. Fíjate que para los que escuchan y que no saben de ER, gran programa. Me gustaría, ahora que lo dices, volver a verlo ya como médico para ver este tipo de diferencias de cosas que se hacen, no se hacen o qué cosas pues de plano no se hacían, porque pues si no me equivoco de ser de hace más de 20 años ese programa. Terminas la carrera, decides presentar para trauma. En su momento pues yo te veía como R mayor, superior. ¿Cómo fue? Porque si no me equivoco eran 2 o 3 mujeres las que había en trauma en un nicho creo que de muchos hombres y era como muy notorio. Yo me acuerdo de la primera R a lo mejor de los últimos 15 años. Fue difícil desempeñarse en este tema, a lo mejor escabroso, incómodo, siendo mujer en el área de trauma. Pues un poco. Yo creo que es camino que por lo menos acá en el norte nos ha tocado ir labrando poco a poco. Si tú te vas más al centro de la República, por ejemplo, en Ciudad de México hay N cantidad de mujeres traumatólogas que son un montón. Te vas a otras zonas de la República y hay muchas mujeres traumatólogas. Pero acá en el norte como que está todavía muy estigmatizado a que es una especialidad de hombres, que es una especialidad que necesitas fuerza y que somos como que el tronchatoro de la medicina. Pero en realidad pues no necesitas tampoco ser el súper fuerte para ser traumatólogo. A mí me tocó ser la tercera mujer que se graduó de ahí del hospital universitario. Habíamos tenido mujeres antes que no terminaron la especialidad, o sea que decidieron en algún punto salirse. Yariel fue la primera mujer que se graduó de ahí del hospital. Era un par de años arriba de mí. En el siguiente año iba Gaby y ya después estaba yo. Que si no me equivoco, yo me acuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero Yariel hasta iba al gimnasio. No sé si por indicación, no sé si por pasión, pero nosotros decíamos de que a lo mejor, o sea, abajo pues hay muchas años de diferencia. Decíamos a lo mejor el requisito de trauma en general, no por ser mujer, ir al gym, porque de pronto cuando empiezas como mí a rotar por urgencias y ves que tienen que acomodar una cadera, un hombro, demás, dices, ah, caray. Luego ya te explican que pues es más como maña y medicamentos versus la fuerza propiamente. Pero bueno, pues sí, me llamaba mucho la atención porque en trauma veíamos como, mira, pero no sabía el tema de que en el centro del país sí era diferente. Y luego tenemos a Alma, que pues es una mujer de complexión pequeña, a lo mejor promedio para el mexicano, pero no es esta mujer grande, musculosa, súper alta, que dices, oye, pues sí, ella se puede grabar como trauma. Creo yo que rompió el paradigma regio, quizá machista, de no, necesita ser súper grande, hombre musculoso, no, porque pues Alma salió y le va muy bien hoy, ya nos acompañó justo en este episodio, en este podcast, perdón. Y ahora sí, pasando mano, ¿cómo decides o cómo haces el enlace para lograrte ir a Chile? Pues ahí el gancho, por así decirlo, para irnos a Chile fue Omar, que en aquel entonces pues era mi novio, ahora esposo. Cuando él estaba haciendo la residencia, en su 4º año fue a rotar a Santiago, estuvo en la clínica alemana y la verdad es que llegó fascinado del lugar. O sea, es una clínica que tiene un montón de trabajo. Hay muchos especialistas, muchos subespecialistas y tienen un volumen de cirugías enorme. Y fue algo que nos empezó a platicar al respecto y a varios ahí en la residencia nos empezó a llamar la atención. Y pues fue ahí donde empezamos a hacer los trámites para tratar de ir a hacer la especialidad allá. Que la clínica conocí hace poco, omitiré el nombre porque quiero grabar un episodio con él para no cebarlo, por así decir, de clínica alemana que trae un empuje fuerte en innovación tecnológica. En su momento en tu rotación bien mencionas que hay un alto volumen. Yo no conozco físicamente la clínica, pero por lo que mencionas es una clínica grande, ¿es privada? ¿Es híbrida? ¿Cómo funciona? Es una clínica privada. Es un monstruo de clínica, o sea, es un hospital bastante grande. Tienen, pues en aquel entonces teníamos el quirófano general, eran 14 salas, más las salas de cirugía ambulatoria, más las salas de endoscopía, más las salas de ginecología. O sea, la verdad es que sí es un monstruo de hospital y tienen mucho paciente. O sea,
pues Chile es un país súper largo y todo está muy centralizado a Santiago, entonces vienen muchos pacientes fuera de Santiago a operarse. Incluso iba gente de otros lugares, gente de Uruguay, gente de Perú, que iban directamente a operarse a la clínica. Perfecto. Terminas este año, regresan a México y pues empezar a picar piedra, porque muchos especialistas, cosas que uno no cree, pero que también se escuchan en los pasillos, es que una vez que terminas 7 de medicina, 3, 4, 5, 6 de especialidad, sales y es empezar a picar piedra, empezar a trabajar en consultorios y pues la leyenda dice ahí que te toma entre 3 y 5 años empezar a conocer algo de estabilidad económica. ¿En tu caso ha sido así? Sí, yo creo que es como que lo más común, que sí te tarde cerca de unos 5 años en que la gente te empieza a ubicar, sobre todo, por ejemplo, para uno que te fuiste todo un año y estás fuera del radar todo ese año y de repente llegas como que, hola, que ya estoy de vuelta y sí necesitas empezar a que te ubiquen de nuevo, a que se acuerden de que estás ahí. Y pues sí, a veces hay que, como dices, picar piedra por varios lados. Claro, sí, pues es que todos lo han vivido, la dificultad y muchos tienen este miedo de irse, incluso ni siquiera a otro país, irse a Ciudad de México, a Guadalajara o a otro lugar a perfeccionarse o a hacer altas o lo que sea, por este temor de pues los demás van a ir ganando un año en el campo de conocimiento, de amigos, de contactos y demás. Entonces, ¿te arrepientes, no te arrepientes? Para los que lo escuchan y dicen, me voy, no me voy, ¿vale la pena después del tiempo? Arrepentirme para nada. Yo creo que también en su momento mucha gente me dijo que lo ideal es que hagas tu especialidad en donde vas a querer vivir, por ese punto, como dices, de que la gente te va conociendo, pero yo creo que lo importante es que busques el lugar que se acopla a lo que tú quieres. A veces es imposible especialidades o subespecialidades muy específicas o entrenamientos muy específicos, pues no los vas a tener a la puerta de la esquina, entonces sí es importante buscar qué es lo que quieres estudiar y buscar el lugar que se acople a lo que tú necesitas. Sobre todo, ¿qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida? Porque luego muchos creen que después le puedes seguir moviendo, pero no, lo más habitual es que uno, una vez que estudies una sub, alto, lo que sea que estudies, pues ya el resto de tu vida te dediques a lo mismo. Entonces también creo que es una decisión importante en decir, pues bueno, vamos a picar piedra un par de años porque pues esto va a ser todo el tiempo y normalmente lo haces entre 8 horas diarias, 4 horas diarias, no sé, cada especialidad, pero sí es un tema importante. Y pasando justo ahora sí al tema que nos trajo aquí, ¿qué hace un cirujano de mano? ¿Cuáles son como si lo viéramos 3, 5 top de padecimientos que atiendes de manera muy general, no que son? ¿Qué es lo que suele atender un cirujano de mano? Pues el cirujano de mano lo que atendemos prácticamente es de la extremidad superior, vemos de la mitad del brazo, incluimos codo, antebrazo, muñeca, mano, y vemos absolutamente todos los tejidos de esa extremidad. O sea, puedes ver desde fracturas, lesiones de tejidos blandos, lesiones de tendones, músculos, nervios, tegumentos, o sea, lesiones de piel, lesiones en lecho unguial, que también es bastante frecuente. Entonces, absolutamente todo lo que tienes desde la punta de tus dedos hasta arriba del codo es área del cirujano de mano. Este tema de cirujano de mano, para puntualizar, hay caminos que te pueden llevar ahí como son cirugía general, cirugía plástica, no sé si neurocirugía, pero ¿qué áreas pueden derivar o qué áreas pueden enlazarse a lo mejor en un quirófano y decir, pues aquí estamos, pues no nada más trauma, estamos otros más? Normalmente, por ejemplo, en diferentes lugares es un entrenamiento que pueden hacer distintos médicos. Aquí en México es una especialidad que pueden hacer traumatólogos y cirujanos plásticos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares de entrenamiento que cirujanos generales pueden aplicar. Entonces, siendo tú cirujano general, puedes irte directamente a hacer cirugía de mano. Y, por ejemplo, en Chile, donde yo estuve, solamente es traumatología. O sea, para ellos era muy extraño que yo les platicara que cirugía plástica en mi ciudad veía mano. Para ellos era como que no entendían el por qué, porque para ellos plástica nunca ve nada de mano. Todo es absolutamente del traumatólogo. Es algo muy del hospital universitario, porque yo me acuerdo que en urgencias pasaba algo y decías, es que no sabemos si hablarle a trauma o a plástica, o terminaban yendo los dos y era entre los dos, o decían, no, bueno, esto sí, no, bueno, esto no, tú haces esto, pero luego yo termino esto.
¿Es algo muy del HU entonces? Es algo, sí, muy del HU, acuerdos de antaño probablemente, que en algún momento algún jefe de departamento arregló, que sí era prácticamente el carpo muñeca era de trauma y metacarpos falanges era de cirugía plástica, que era como que una división muy extraña, pero así era. Llegaba de repente casos de lesiones en el carpo que sí como que nos peleábamos de ¿es mío? ¿No es mío? Similar a lo que pasa, por ejemplo, con la columna cervical, que era, para nosotros llegaba una lesión de columna y era, si es columna torácica o lumbares, lo veía prácticamente trauma. Si eran cervicales, se mandaban a neurocirugía, porque pasa similar con la columna. La columna la puede ver o el trauma o el neurocirujano, pero eran acuerdos más que una regla, son acuerdos del hospital. Claro, para el que a lo mejor no sea de Monterrey, el hospital universitario es si no es que el hospital más grande del noreste de México, y pues caen pacientes de todos lados, y en su momento o en sus inicios seguramente era tanto el volumen que lo más práctico pues era irlos dividiendo, supongo. Claro. Entonces, dentro de estas cirugías de mano, ¿cuál es en el día a día la consulta más frecuente que a ti te toca ver? Yo creo que en consulta lo más frecuente es el túnel del carpo. Que para quien no sabe qué es el túnel del carpo. Túnel del carpo es el atrapamiento, por así decirlo, cuando se irrita el nervio mediano en esta zona que es justo en medio de la palma, donde pasa el túnel del carpo propiamente, que da parestesias, que es una sensación de adormecimiento en tu mano, a veces puede haber debilidad, puedes sentir de repente como hormigueos, te da diferentes síntomas neurológicos en la mano. Y yo creo que es de las consultas más frecuentes, eso y los dedos en gatillo, que es cuando tienes inflamación en los tendones flexores de tu mano y se empiezan a irritar. Y en el sistema de poleas que tienen tus dedos hace que de repente se atoren y queda tu dedo flexionado y le llamamos dedo en gatillo porque es como si estuvieras engatillando una pistola. Entonces yo creo que son las patologías no traumáticas de las más frecuentes que se ven en consulta. Y volviendo a túnel del carpo, ¿es una enfermedad más frecuente de hombres, más frecuente de mujeres? Es más, no sé, en pasteleras, en costureras, en algo que implique la mano o en fábricas. Acá en Nuevo León, pues es un sector industrial muy, muy amplio y yo me acuerdo de las pasteleras porque Carmen siempre cuenta un paciente que justo le dice, no, pues te tengo que incapacitar porque ya no puedes poner betún 8 horas al día. Claro. ¿En quién se presenta más frecuente en cuanto a edad, género y profesión? Sí, es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en, obvio, gente que hace trabajo manual. Puede ser algo totalmente idiopático, de que simplemente empezó a ocurrir sin una causa aparente. Sí tiene a veces que ver en pacientes que tienen un trabajo manual muy repetitivo, que te implique estar haciendo a lo mejor presión o zonas de movimiento en esa zona de la muñeca. Por ejemplo, el mantener la muñeca con mucha extensión también causa que se aumente la presión dentro del túnel o con mucha flexión. Entonces, ciertas posiciones sí pueden hacer que se incremente la presión dentro del túnel y que te esté irritando el nervio de vez en cuando. Antes se le echaba la culpa al teclado y era como que todo el mundo decía que era porque las secretarias y el estar trabajando mucho en la computadora, pero la verdad es que no es una posición que te lastime el túnel del carpo ni que te esté produciendo lesiones en esa zona. Entonces, estos mouse ortopédicos, si es que así se le llaman, ¿son recomendables o no ayudan tanto o no está de más? Se pueden usar, no es como que si un mouse normal no te está produciendo problema, no hay necesidad de cambiarlo, pero si a lo mejor tu trabajo implica que estés en la computadora y usando el mouse, como dices, 8 horas y que estás constantemente en esa misma posición y que por posición te estés lastimando, pues sí se recomienda hacer ciertos cambios, como a lo mejor cambiar el mouse o cambiar la posición de tu mesa, cosas que te pueden ayudar a más ortopédica tu zona de trabajo. ¿Y el dedo en gatillo qué lo produce? El dedo en gatillo puede ser una inflamación en el tendón, que puede ser desde a lo mejor un mal uso que estuviste dándole a la mano, un sobreuso, algún golpe o alguna zona que te haya hecho que se inflamara. También cuando ya empiezas a veces con algo de desgaste articular, que tus dedos empiezan a inflamarse un poco, eso también puede producir inflamación en los tendones. Y es simplemente un conflicto de espacio entre el sistema de poleas, que es un área cerrada, es un túnel cerrado por donde se desliza el tendón,
y el tendón está inflamado y ya no cabe en las poleas. ¿Esta inflamación que refieres es una inflamación que a simple vista una persona normal lo vería o es algo que necesita que un especialista explore para determinar la inflamación? Normalmente no la ves. O sea, físicamente si tú revisas una mano con la otra no vas a notar que si es puramente por un tendón que está inflamado, es rarísimo que lo vayas a notar. Pero al momento de explorarlo, hay maniobras que podemos hacer que me ayudan a determinar si lo que está inflamándose es el tendón, si se está inflamando la articulación o si es algo de tejidos, de ligamentos alrededor de las articulaciones que está dando problema. Ok. Y pasando a las urgencias, ¿cuáles son? Porque ahora, para todo esto estás en un hospital de reciente creación, por así decir, si no me equivoco, debe tener casi 11 años, que justo lo hicieron porque está en una carretera nacional donde al menos acá en Monterrey pues hay muchos accidentes automotores y demás, o en la sierra, caídas, cuánta cosa puede uno atender. ¿Cuáles son las cirugías de urgencia o las atenciones de urgencia que más sueles atender? De lo más tranquilo, yo creo que son las típicas caídas en la casa y machucones, que pueden producir fracturas, pueden producir a veces heridas en tus dedos cuando tienes de repente algún machucón con una puerta. Son cosas frecuentes y lesiones relativamente más nuevas, pudiéramos decir, son los accidentes por Razor, que en esa zona en el hospital nos llegan bastantes porque estamos muy cerca del área de Santiago, que es donde se maneja mucho este tipo de vehículos. ¿Y qué tipo de lesiones sueles ver? Es decir, ¿le explotan la mano, se impactan contra a lo mejor quien no conoce el Razor es el típico carrito tubular. Digo, Razor, si no me equivoco, es una marca, pero es el típico carrito tubular que está expuesto casi por completo a la persona, que no suelen traer cinturones de seguridad y que suelen ir a altas velocidades sin control, ¿no? Pero en la lesión en sí en la mano, ¿qué sueles ver? Muchas son lesiones por aplastamiento, pérdida a veces de partes de la extremidad. Como dices, es un auto tubular que en teoría debe de llevar una malla de protectora para que todo se contenga dentro del vehículo, por así decirlo. Normalmente no la usan. Entonces, cuando tienes un accidente, uno es la misma velocidad que llevas durante el accidente hace que tus extremidades salgan, por así decirlo, o sea, que pues, no las puedes mantener 100% dentro del vehículo. Entonces, esto, pues, al ser un vehículo totalmente abierto, hace que tu brazo salga del auto y es muy fácil que o se apachurra con el vehículo al momento de volcarse o te lastimas con objetos que están alrededor, ya sea piedras, árboles, que es una de las lesiones más frecuentes que tenemos. Y en gran porcentaje seguramente terminan, en su momento yo en la especialidad roté en Muguerza Sur y nos tocaba la entrega de guardia a ver los pacientes que se atendían y yo creo que todos los lunes amanecían con 2 o 3 pacientes por este tipo de accidentes, es decir, si es algo frecuente. Y luego de esos pacientes, no sé cuál sea el número, pero yo me acuerdo que a lo mejor 1 de cada 5 perdía o la movilidad por completo porque se rompía algún nervio o le amputaban un dedo, una falange. ¿Están muy asociadas a pérdida de la función? Sí, son lesiones que tienden a ser muy catastróficas en cuanto a la evolución porque te involucran lesión de muchos tejidos. O sea, no es solamente el que se fracturó el brazo, que se fracturó la muñeca, sino que son fracturas con lesión de la piel, que muchas veces tienes pérdida de la piel en algunas zonas. Puedes tener lesión de las arterias, lesiones de nervio, y aparte están súper contaminadas. O sea, como estás en un ambiente a media sierra, al momento de caer, o sea, llegas pacientes con tierra, piedras, pedazos de hojas. Entonces son heridas que aparte son muy contaminadas, que tienes que procurar evitar la infección lo más que se pueda. Casi todos terminan con alguna infección en algún punto, porque son heridas que en verdad, o sea, hemos sacado pedazos de piedras dentro del hueso, donde están las lesiones tan aparatosas, que sí es imposible el que quede totalmente limpio con una sola entrada a quirófano. Y funcional. Y funcional. Y para los que a lo mejor dicen, bueno, pero tengo seguro de gastos médicos, ese tipo de situaciones, en ese tipo de automotores, ¿suelen entrar los seguros de gastos médicos o a veces hay un tema legal y no cubre? Sí pudiera a veces haber un tema legal, depende a veces mucho de las pólizas, depende pues a veces del tipo de lesión que tuviste, o sea que hay seguros que pues sí tienen
como que ciertos topes o ciertas cláusulas que no te incluyen. No a todos, por ejemplo, pero incluso hay pólizas que no te incluyen accidentes en moto. Entonces, ahí sí es conocer qué te cubre tu póliza para saber que no te vas a meter en problemas después. Y una vez que opera, bien dijiste, a lo mejor es una intervención, pero a lo mejor son 2, 3, 5 cirugías de seguimiento. ¿Qué tanto trabajas tú a la par con el tema de rehabilitación? Creo que he visto, si no me equivoco, que estás como en una clínica o mandas a tus pacientes a una clínica en particular. ¿Qué tanto va de la mano la patología de mano en trauma con la rehabilitación de mano? Yo creo que es un tema muy importante. Los rehabilitadores normalmente conocen mucho de lo que se ve más frecuente, el tobillo, la rodilla, la columna, pero la mano como que mucha gente le tiene miedo por el hecho de que muchos dicen, no, van a quedar mal, quedan con rigidez, pero la cosa es porque no tienen una rehabilitación adecuada. La rehabilitación para nosotros en la mano es base, o sea, el que no tengas una buena rehabilitación puede hacer que tu cirugía fracase, o sea, aunque tú tengas la mejor cirugía hecha en el mejor tiempo posible, el paciente, si no rehabilita adecuadamente, puedes echar a perder todo ese trabajo que habías hecho en quirófano. Y el tema de la rehabilitación en general suele tomar semanas, meses, ¿no? Porque también puede ser, me ha tocado colegas que me dicen, no, es que el seguro de gastos médicos me cubre, no sé, 15 terapias que son, si son 3 o 4 por semana, por no decir 5, pues van a ser entre 3 y 6 semanas. Pero muchas de las veces, tú corrígeme si me equivoco, requieren más meses o es el promedio entre 3 y 6 semanas y por eso siempre escucho ese número. Depende mucho, por ejemplo, de la lesión. Si tú tienes una lesión de tendones, el protocolo para rehabilitar tendones te puede tomar hasta 2 meses. Y es un protocolo normal ya establecido para la rehabilitación. Entonces, si tu seguro te cubre la mitad del tiempo, muchos pacientes o dejan de ir o tienen el conflicto de lo voy a tener que pagar yo, pero ¿a dónde voy? Entonces, sí, el tema de la rehabilitación es muy importante. ¿Y hay algún tema o cuidado? Porque ahorita mencionabas el tema de las cirugías traumáticas que pueden dejar una amputación. ¿Hay algún cuidado en particular? ¿Hay algún fenómeno que se presente cuando una persona pierde pues una extremidad? Lo más importante, uno es que obvio tratar de no entrar en pánico, que es casi imposible cuando ves que te falta un dedo o un pedazo de tu dedo, pero lo que nos ayuda a optimizar que esa pieza llegue en buen estado al hospital y que sea apta para hacer un reimplante es que puedas cuidar el traslado de esa pieza. Normalmente, por ejemplo, si tú perdiste una parte de un dedo o incluso todo el dedo completo o lo que sea de tu extremidad, lo que se recomienda es buscar envolverlo en algo que esté limpio. Obvio, a lo mejor no vas a tener gasas limpias, estériles en esa zona, pero buscar a lo mejor una toalla, una camiseta, algo que esté limpio y tratar de humedecerlo solamente con algo de líquido. Puede ser agua embotellada, si es lo que tienes a la mano. Ponerlo en una bolsa, ¿sí? Una bolsa que esté herméticamente cerrada, y eso es lo que pones en algún recipiente que contenga algo de hielo y líquido. O sea, no directamente hielo. Tratamos de que la extremidad o la pieza no vaya directamente sobre el hielo porque eso nos produce quemaduras también por frío. Entonces la extremidad tiene que estar bien protegida para tratar de que cuando ese fragmento llega contigo al hospital esté en buenas condiciones para poder hacer un reimplante. ¿Y este reimplante suele quedar funcional o es más estético? ¿O Pues, pueden ser las dos? Las dos. O sea, muchas veces dependiendo el cómo fue la lesión, por ejemplo, a veces podemos tener lesiones por arrancamiento que te queda totalmente destrozado los tendones, te quedan los nervios, las arterias en muy mal estado, al grado de que no se puedan hacer un reimplante bueno. Entonces ahí sí necesitas valorar el cómo fue la lesión. Cuando son, por ejemplo, lesiones por un corte con un cuchillo, una guillotina, algún otro tipo de instrumento, es más fácil el que puedas hacer, que tengas estructuras en mejor estado para poder hacer un mejor reimplante. Que independientemente de si llegara a quedar funcional o no, creo que para el tema de estética y a lo mejor también para la mente, el que no quede funcional, pero quede ahí la extremidad, ¿es suficiente justificante? En algunas ocasiones, pero nosotros en cirugía de mano tratas de que
si lo vas a poner, que funcione. Porque si vas a tener una mano con un dedo, no sé, digamos el dedo meñique que no funciona, cada vez que tú uses tu mano, el dedo meñique va a estar a lo mejor todo extendido, rígido. Y si tú quieres meterte la mano a la bolsa del pantalón, si necesitas para tu aseo personal, muchas veces el dedo te puede empezar a estorbar. Y es algo que dices, oye, a lo mejor si yo se lo quito desde un inicio y lo rehabilito, le enseñas otra vez a cómo funciona su mano sin un dedo que a lo mejor le va a estar estorbando después. Órale. Y la pregunta va muy dirigida porque normalmente si son accidentes, pues la persona trae adrenalina, está ofuscada, trae ansiedad, preocupación y demás. También supongo que el tiempo para explicarle al paciente el panorama es muy corto, ¿no? Sí, es un momento muy difícil porque como dices, el paciente, a pesar de que, oye, tienes dolor, estás asustado, no sabes qué es lo que está pasando y de repente llega alguien y te dice que en el peor de los casos vas a llegar a perder parte de tu extremidad. Es un momento de choque emocional muy fuerte. Sí es algo que tratamos con mucha cautela y que esté siempre gente de la familia, la gente cercana, explicarles todo lo que puede llegar a suceder, desde lo que pueda ser el mejor escenario hasta el peor escenario. Entonces, si tratas de explicarles todas las posibilidades de evolución en un tiempo muy cortito, porque son urgencias en que muchas veces tienes que entrar a operar en ese momento. Entonces necesitas explicar todo muy conciso para que el paciente trate de entender y pues obvio, ya después en el posquirúrgico, volver a hablar con ellos y explicar qué fue lo que tuviste que hacer a lo mejor en ese momento. Y como dices, muchas veces no es una sola cirugía, sino es entrar a una serie de cirugías después. Ahorita mencionabas el tema de que te estorbaba a lo mejor una extremidad que no quedaba funcional. ¿Te ha tocado algún caso en el que le digas al paciente, suena quizá mala la pregunta, pero que le tengas que ofrecer al paciente, pues vamos a retirar la extremidad por ser ya una molestia para el paciente? Me ha tocado un solo caso. Era una mujer joven que sí tuvo una lesión en su momento en la parte del borde cubital de la mano. Tuvo lesión en el dedo y en la parte del metacarpiano. Se intentó hacer una reconstrucción. Esto fue cuando yo estaba estudiando la especialidad. Y llegó un punto en el que le estorbaba demasiado. O sea, era algo que le generaba dolor, le estorbaba para su trabajo, o sea, llegaba a un punto en el que ya su vida diaria era incómoda por tener un dedo doloroso y rígido. Y se tomó la decisión, obvio, siempre en conjunto con psiquiatría para saber que estuviera todo en orden con la paciente, pero terminamos haciéndole una amputación en rayo para quitar el dedo y ella terminó feliz porque el resto de su extremidad la dejaba ahora sí trabajar y regresó a su trabajo normal, o sea, sin ningún problema. Una amputación en rayo. O sea, quitas todo completo. Órale. Seguro hoy en día tendría que pasar también por un comité de ética y se tendría que sesionar porque suena delicado, pero suena pues justificado, ¿no? El hecho de si ya en realidad, pero el caso debe ser complejo en decidir quitar Claro. una parte del cuerpo por razones médicas. Suena interesante. El tema de las cirugías de mano implica algún tipo de material en específico, de manera que una cirugía de mano no se puede llevar a cabo en cualquier clínica de primer nivel, o es una cirugía que sí se puede llevar en cualquier lugar. Tenemos, como les decía, es un amplio espectro de patologías que vemos, pero ya cuando tenemos una cirugía muy en específico, hay cosas que sí necesitamos de material especial. Lo principal es, casi todos los cirujanos de mano tenemos nuestras propias lupas, que son para poder ver con magnificación. Hay lupas de distinta magnitud, entonces cada quien nosotros tenemos sus lupas, que son base para la cirugía de la mano, porque intentar reparar a lo mejor un nervio chiquitito digital a simple vista te puede costar un poquito, y ya con las lupas es algo que haces muchísimo más fácil. Necesitas equipo pequeño. Hay veces que entras a cirugía y nos pasa frecuentemente que entras a lo mejor a hacer una cirugía de túnel del carpo y te pasan una tijera Metzen de este tamaño, para que nosotros le decimos, me estás dando la Metzen para la cadera, que es una tijera bastante grande,
que para el tamaño de las estructuras que estás viendo, pues necesitamos una tijera un poco más adecuada. Entonces, sí se necesita equipo más pequeño, pinzas de disección mucho más pequeñas que una pinza de disección normal. Entonces, sí se necesita un cierto tipo de material. Y sobre todo ya cuando entras al campo, por ejemplo, de hacer un reimplante que necesitas microscopio, necesitas equipo de microcirugía, o sea, necesitas pinzas súper finas de microcirugía para poder hacer las anastomosis vasculares, que ahí sí no las haces con lupas, las haces directamente bajo microscopio. Entonces son equipos que no tienes a lo mejor en todos lados. El tema de la microcirugía es una palabra ahí que, si no me equivoco, hace poco tiempo relativamente, el Hospital Universitario dio un taller, creo que asociado con alguna asociación. Entonces, este paciente que está en quirófano de un hospital de segundo o tercer nivel, ¿haces un requerimiento previo cuando la programas? ¿Son cosas que un hospital ya tiene? ¿Son cosas de proveedores? ¿Cómo le haces para un abordaje de una microcirugía? Muchas cosas el hospital puede tenerlas ya. Se tienen a veces como stock, pero hay muchas cosas que sí tienes que pedir de proveedores. Todo lo que son insumos, placas, clavos, tornillos, anclas, muchas de esas se tienen que pedir de proveedor. Casi todos los proveedores tienen la posibilidad de entregarte material pronto, pero a veces hospital puede tener algunas cosas en stock propias. ¿La microcirugía es diferente a la artroscopía? Sí, es algo un término que a veces se utiliza mal. Mucha gente confunde el hecho de una microcirugía con que estás haciendo heridas chiquititas o que son abordajes muy pequeñitos. Entonces mucha gente llega y te dice, es que me hicieron microcirugía en la rodilla. Y ya una vez que los interrogas, pues lo que le hicieron fue una artroscopía de rodilla, pero para la paciente es una microcirugía porque le hicieron 2 heridas pequeñitas, pero la microcirugía es cuando estás usando microscopio para poder hacer una amplificación de tu campo y poder trabajar estructuras muy pequeñitas que de otra manera no pudieras hacer con visión directa. La artroscopía es una herramienta para poder hacer cirugía, que es hacer heridas pequeñas, pero son heridas pequeñas porque todo lo que usamos son cámaras, que es como si fuera un popote, por así decirlo, es un objeto tubular pequeño que entra a las articulaciones. Entonces podemos manipular tejidos articulares a través de heridas pequeñitas, cuando antes a veces tenías que hacer abordajes mucho más amplios. El tema de la cirugía microscópica, literalmente estás trabajando viendo a través de un microscopio. En algún momento me tocó suturar con un trauma porque me llegó una herida en cráneo pues profunda. Esta típica herida que a lo mejor a algunos colegas les ha tocado, que quitas la gasa y empieza a dar yo le digo chisguete, pero pues es el pulso arterial aventando hasta el cielo y hasta el techo la sangre. Y yo le decía, oye, es que digo, mi preparación da para hacer una sutura, pero suturar una arteria, pues no. Y me decía, ya nos tardamos, no sé si 45 minutos en estar haciendo compresión para poder cerrar una arteria. Si a simple vista una arteria es compleja, ¿qué tan complejo en cuanto a duración puede ser? Y si es uno o entran en conjunto para una cirugía microscópica. Pues por ejemplo, cuando vas a hacer un reimplante o una cirugía que necesitas usar microscopio, lo importante es entrar con alguien que también sepa usar el microscopio, que también sepa usar el equipo. Normalmente haces movimientos muy finos, que son solamente con tus dedos. O sea, tus muñecas están en reposo, o sea, las dejas puestas en la mesa en una posición adecuada y estás operando con movimientos muy pequeños, muy finos con tus manos. Entonces, movimientos bruscos te pueden llegar a lastimar el tejido. Entonces, sí son cirugías que toman bastante tiempo. Como dices, el querer dar 6 puntos en una arteria, o sea, 6 puntos simples que uno diría, ay, son puntitos de nada, pero darlos en un tejido friable, chiquitito, con equipo muy pequeñito. Normalmente usas a veces suturas 10 ceros, 11 ceros, que son como tu cabello prácticamente o incluso más delgadas, que se rompen fácil también si las manipulas mal. Sí pueden llegar a ser a veces un poquito laboriosas. Para ese tipo de cirugías y sin dar feria, además,
¿se suele cerrar la arteria distal para que te deje o es pulsando el cierre? Hay unas pinzas especiales que son 2 clamps chiquititos, tienen un puente que las une. Entonces tú pinzas tu arteria de un lado, pinzas la arteria del otro, y ese clamp lo que te ayuda es también a que puedas manipular un poquito. Las arterias son elásticas hasta cierto punto. Entonces ese clamp lo que te ayuda también es a que puedas aproximar un poco los bordes de tu arteria y puedas dejarla en mejor posición. Entonces te están deteniendo el flujo. Obvio es muy distinto el chisguete de sangre que te puede salir en una arteria digital a lo que te puede salir en una arteria del cuero cabelludo, pero el clamp es más que suficiente. Ok. ¿Y cuáles son tus cirugías? ¿Hay cirugías que son relativamente cortas, que entra rápido y sale rápido? ¿Y hay cirugías muy largas? ¿O cuál es el promedio? ¿Cómo hay una diferencia entre tus cirugías en mano específicamente? En mano, como vemos un mundo de patologías, la cirugía más cortita que yo creo que tenemos es probablemente el dedo en gatillo, que les platicaba que es cuando se inflama el tendón y se atora con las poleas. El tratamiento quirúrgico es abrir la primer polea que tenemos. Entonces, es una cirugía que puedes hacer con anestesia solamente en esa zona de tu mano, anestesia prácticamente regional, local incluso, y que te tardas 10 minutos de piel a piel, que llamamos nosotros, o sea, desde que abriste piel hasta que cerraste y pusiste un parche, en 10 minutos ya acabaste un dedo en gatillo. ¿Cirugías de quirófano o cirugías de consultorio? Yo prefiero hacerlas en quirófano. Para mí hay médicos que sí hacen muchos procedimientos en consultorio. Yo creo que ahí también es como que cada quien Su sus juicio gustos legal. o su juicio, pero yo lo que le explico a mis pacientes es, ya una vez que te voy a abrir piel, para mí eso es quirófano, por las cuestiones estériles, que esté todo el material que necesito, que no me falte nada. Y sobre todo el campo de esterilidad y la seguridad de que el paciente esté todo bien. ¿Y las cirugías más largas? Las cirugías más largas, pues sí, las cirugías de reimplantes, que te pueden tomar 5 o 6 horas dependiendo la cantidad de dedos que estén lastimados. Yo creo que la cirugía más larga me ha tocado cerca de 6 horas en 4 dedos que estaban lastimados. Y pasando este tipo de cirugías y luego cuando ya egresa, por así decir, un paciente, ¿qué opinión te merece el tema de las férulas que se venden en cualquier aparador de farmacia? ¿Son útiles, no son útiles? ¿Para qué sí servirían? Es muy frecuente, por ejemplo, el típico paciente que se esguinza un tobillo y va y compra una tobillera que a lo mejor pudiera servirle. Las férulas que se venden en la mano es también muy frecuente. Oye, no sé, me torcí un dedo, me lastimé, me machuqué, voy y compro una férula a farmacia. Normalmente son férulas que no son de la mejor posición para dejar tu dedo, que si no sabes cuánto tiempo la tienes que usar también afecta. También son férulas que entre que no son muy anatómicas, tienen a veces mucho colchón. Tienen es una parte de aluminio y tienen un colchón bastante grande que también no siempre es lo más óptimo. Y la cosa es saber utilizarlas. Normalmente las férulas de farmacia yo las desecho. No soy fan, no me gustan, no las recomiendo. Y cuando el paciente llega ya con una es como que deja esto en tu bolsa, no te sirve, te coloco mejor otra cosa que te va a funcionar mucho mejor. El tema de los traumatismos justo en dedos, en una clínica donde estoy hoy en día me toca, pues muchos niños que están jugando básquetbol, que están jugando americano, que el fin de semana se fueron a la cabaña y demás, y sufrieron un traumatismo, una hiperextensión de los mismos, y que dicen, no, pues es que está queje, pero yo no le veo inflamado. Me ha tocado algunos casos donde les digo, mire, los dedos lo ideal es tomarle radiografías para descartar que tengan, y se sorprenden cuando les enseño la fractura, que la pregunta es, ¿puede haber fracturas sin equimosis, sin inflamación, sin edema, pero que esté fracturada alguna parte de? Sí, la gente tiene como que esa idea de que si lo puedes mover y te duele poquito, no hay fractura. Pero tenemos una
o sea, la fractura no siempre va a ser ese hueso totalmente fuera de su lugar, que está desacomodado y que está francamente fracturado. Puede haber fracturas muy pequeñitas, fracturas, avulsiones, sobre todo en la mano, es frecuente en los dedos, que puedas tener avulsiones pequeñas en las falanges por ligamentos, por la placa palmar, que pueden de repente tener fracturas muy chiquititas y que a lo mejor el paciente dice, oye, pues no se me ve tan hinchado, sí lo puedo mover más o menos, pero como dices, les tomas una radiografía y, oh sorpresa, tienes una lesión. ¿Y cuál será la repercusión de no darle atención a tiempo? ¿Hay alguna consecuencia o normalmente les va bien? ¿O cómo regresan y te das cuenta de que, señor, pues es que tuvo una fractura, no sé? Me tocó hace poquito un caso de una niña bailarina de ballet que me la llevan por dolor, tenía quimosis en una falange, pero le dolía en otra. Total, le tomamos placa y, señora, tiene una fractura, pero no donde usted tiene la quimosis, y justo por eso me acordé. Y luego pues le decía, pues es que en general las niñas que practican ballet suelen tener una tolerancia al dolor tremenda. Y me decía, es que desde hace 2 semanas se queja. Y le digo, sí, pues esa fractura, por Claro. comentar un trauma, me dijo, no, esa fractura ya tiene semanas. Esta quimosis que trae, pues no es una fractura, es otro traumatismo. ¿Qué consecuencias puede tener el no atenderse? Hay fracturas en la mano que puedes manejar de manera conservadora y que les puede ir bien. Fracturas, por ejemplo, en la falange distal, cuando te machucaste a lo mejor el dedo, se te puso morada la uña y a lo mejor ni cuenta te diste y traías una fractura en esa parte de la falange. Tiende a irles bien, pero hay otras fracturas que de plano sí necesitan un tratamiento quirúrgico. Fracturas, como te decía, avulsiones de ligamentos que traen algún pedacito de hueso y fracturas cuando te producen, a veces es una deformidad muy pequeña que tú puedes a veces ver la mano y se ve el dedo alineado, se ve bien, pero al momento en que el paciente empieza a cerrar la mano, el dedo se gira. Ahí sí se tiene que operar, o sea, porque pueden ser fracturas que tienen una rotación muy pequeña, que al momento en que tú ves el dedo lo puedes ver alineado, pero ya al momento de hacer flexión, de repente ves el dedo que se brinca para un lado y son fracturas que si no arreglas para que estén en la posición adecuada, toda la vida le va a quedar el dedo girado. Ok, perfecto. En cuanto al tema de cirugía de mano, lo hablamos al principio, pero en promedio son 7 de medicina, 4 de trauma, 1 de mano, ¿o son todavía más años? Puedes hacer, hay diferentes programas, hay programas de subespecialidad que son de 1 año y hay programas que son de 2 años. Por ejemplo, el INR tiene en Ciudad de México, tienes 1 año de cirugía de mano con opción a 2. Y igual en Louisville, en Estados Unidos, también tienen opción a 2 años. Ok, entonces para quien esté pensando en esta formación, también hay pocos lugares en general para este perfeccionamiento. Se han estado abriendo cada vez más, pero sí es un programa que antes era, por así decirlo, muy escaso, los cirujanos de mano. Ahora, ventaja es que cada vez somos más, cada vez se está promoviendo más la cirugía de mano. Y eso ha hecho que se puedan ir abriendo cada vez más programas para entrenamiento. Ok, perfecto. ¿Algo que se nos está escapando en cuanto al abordaje, cirugía, diagnósticos, patologías de mano, que se nos escape antes de irnos despidiendo? Yo creo que recalcar la importancia de ir con un especialista que se dedica a lo que tú estás buscando. Muchos pacientes me ha tocado que han ido peregrinando por otros médicos que a lo mejor no por quitarles mérito, pero que puedan ser muy buenos cirujanos de columna, muy buenos cirujanos articulares, pero no saben específicamente qué tipo de lesiones puede haber en la mano. Entonces, pueden dar a lo mejor un manejo no muy óptimo o no muy adecuado que te pueda repercutir en tu salud. Entonces, sí es importante acudir con la especialidad adecuada cuando tienes una lesión en la mano. Que yo lo que he visto en medicina general es que el temor es al alto costo que puede, y digamos entre comillas para el que no lo esté viendo, el alto costo que puede ser cuando uno escucha es que es especialista en mano y que sabes que hay muchos años de estudio detrás, pero cuando ya lo ves a la larga y dices tú, bueno, si vas a pagar una consulta de médico general y luego una de trauma y luego a lo mejor otra de trauma y luego ya te vas a terminar en cirugía de mano, un especialista de cirugía de mano, ya pagaste lo que si de un inicio el médico general te hubiera dicho, que muchas de las veces te dice, busca un cirujano de mano
y pues el paciente decide, no, déjame voy con este, déjame con el otro. Y luego si necesitabas una cirugía, perdiste días de incapacidad y demás, normalmente el costo es más alto, justo por esta palabra que dices de peregrinar. Cuando hay una patología de mano, lo ideal es no vayas a nadie más, vete con el especialista directo y paga a lo mejor esa diferencia por un especialista que estudió pues más años, pero que se dedica, es como, sonará muy burdo, pero estos talleres mecánicos hay talleres generales, pero luego hay un taller especialista en una pieza en particular del carro que dices tú, pues si vas de inicio con él, a lo mejor sí, va a ser un poco más el costo, pero no vas a perder tiempo, dinero y esfuerzo. Funciona normalmente así, ¿no? Claro. Y es algo que también entre los mismos médicos ha costado trabajo el ir rompiendo esa barrera de que hay cirugía de mano. Muchos médicos están con la idea todavía de que, se lastimó el dedo, mándalo con cirugía plástica. Porque era como que, por lo menos en esta zona de la ciudad, es lo más común que el cirujano plástico vea las lesiones de mano. Pero ya hay un especialista en cirugía de mano, entonces sí es importante el área médica también acordarnos que ya hay subespecialidades que se dedican específicamente a esto. A reserva de que algún cirujano plástico hubiera dicho, bueno, me voy a dedicar a mano y nada más veo mano, pues bueno, claro, pues sigue siendo un homónimo. Ajá, sigue siendo un homónimo. O también la parte que a lo mejor no hablamos tanto, pero la cirugía reconstructiva en el tema de los que sufrieron algún tipo de quemadura y demás, que ahí también, pues a lo mejor tiene que entrar hasta derma, neuro y demás. Pero bueno, ¿algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia? Pues invitarlos a que vean un poquito más acerca de la cirugía de mano, que son temas muy interesantes. A los médicos que les gusta el área médica de la traumatología, que vean que no todo es burdo y fuerza y no todo es cadera y rodilla, sino que también tenemos cosas mucho más finas, por así decirlo, como la cirugía de mano, que la traumatología puede ser una amplia gama de cosas. Claro, perfecto. Pues a todos los que van en ese camino de la trauma y los huesos, pues aquí tenemos una gran experta. Muchas gracias por acompañarnos, Tania. Te agradezco el tiempo y el espacio que nos diste. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.